Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast Medicina Preventiva. Yo soy el doctor José Vadillo Hernández, médico generalista con énfasis en medicina preventiva. Durante el día de hoy vamos a estar tocando un tema de psicología y de salud mental, ¿verdad? Durante nuestras entregas hemos hecho mucho hincapié en que vamos a darle las herramientas a nuestra población para poder tomar las decisiones correctas, reconocer los síntomas de las diferentes condiciones y sobre todo conocer a los profesionales de la salud que están disponibles en nuestra región para esos fines. Hoy tenemos de invitados a dos profesionales dentro del campo de la salud mental. El primer invitado es el licenciado Carlos Ramos Vélez, es psicólogo especializado en familia, autismo y terapia cognitiva y conductual. Saludos, doctor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Gracias por venir. También tenemos al doctor Carlos Díaz Nieves, un psicólogo clínico, tanto en adultos como en niños, ¿correcto? Y vamos a estar hablando sobre diferentes temas. Saludos, doctor. Saludos. Y gracias, doctor, también por haberme invitado acá. Okay. Gracias a ambos por estar acá y sobre todo por estar disponible para orientar a nuestra comunidad. Vamos a tocar un tema, ¿verdad?, que es de actualidad. Son los traumas psicológicos luego de eventos trascendentales, ¿verdad? Como son las situaciones personales que pudieran cambiar, ¿verdad?, nuestra vida de un día para otro y sobre todo las más que se atemparan a nuestros tiempos después de desastres naturales, como son los terremotos, los huracanes, que nos han tocado de cerca en los últimos años y en los meses recientes. Y también en el caso de la pandemia del COVID, ¿verdad? Es algo que yo creo que todos los profesionales de la salud, de una forma u otra, hemos tenido que lidiar con diferentes situaciones con pacientes que están presentando sintomatologías relacionadas a esto. Doctor Carlos Díaz, ¿cómo nos puede hablar un poco, abundar sobre su experiencia en estas situaciones que hemos hablado? Bueno, saludos nuevamente. El asunto de la pandemia, al igual que cualquier situación que se presenta de forma repentina, pues puede provocar ciertamente síntomas, ¿verdad?, de ansiedad, estresor más de la cuenta, en fin, cosas que puedan hacer que nosotros como personas no estemos funcionando a la plenitud de nuestras capacidades. Hay que puntualizar inmediatamente de que esto es algo completamente normal. El hecho de que esto no suceda en ciertas circunstancias de la vida. Por supuesto, enfatizando en la pandemia, hay que entender que esto es una nueva realidad. Por lo menos no creo que nadie, ¿verdad?, de las generaciones actuales haya vivido un acontecimiento así, ¿verdad?, donde como sociedad nos hemos tenido, ¿verdad?, que distanciar, guarecer en los hogares, estar más restrictivos en términos de todo lo que hacemos. Y eso ciertamente es algo, ¿verdad?, una novedad para nuestra vida y probablemente es algo con lo que vamos a tener, ¿verdad?, que estar lidiando, claro, más de lo que quizás alguien pueda estar pensando o de lo que pudimos haber hecho en otras ocasiones. Pero, no obstante, cualquier situación puede provocar que nosotros dejemos de tener esa facilidad para desempeñarnos en la vida. Ante este escenario, una de las cosas que me parece a mí que puede ser más importante es el hecho de que, primero que nada, las personas, me parece a mí, que tienen que escoger los medios de comunicación, ¿verdad?, en términos de la información con la que se sirven. Puesto que una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos cierto estrés o cierta preocupación es, para mantener el control, nos queremos informar y correcto, eso es positivo. Correcto. Y eso es positivo. No obstante, ¿verdad?, la sobrecarga de información nos puede llevar a obtener información que no es fidedigna, a crearnos mayor temor, mayor inseguridad de forma, digamos, innecesaria, porque si nos ponemos, ¿verdad?, a analizar qué nosotros podemos hacer para manejar este asunto de la pandemia. O sea, ¿en qué cosas nosotros tenemos control? Pues tenemos control colocando, por ejemplo, utilizando mascarillas, tenemos
control no saliendo de forma excesiva, Correcto. ¿verdad? A menos de que sea algo imprescindible. Podemos controlar el hecho de que quizás, digamos, yo diría que los alimentos, ¿verdad?, que estamos consumiendo o dónde los compramos, pero ciertamente hay cosas que siempre se van a escapar y tenemos que, me parece que tener hasta cierto grado, ¿verdad?, de humildad. Claro. Y de reconocer que hay ciertas cosas que no podemos controlar. Y más aún, independientemente de que la información sea fidedigna o no. La saturación como tal me parece a mí que es algo que hay que cuidar mucho. Claro. Particularmente cuando le estamos brindando quizás o permitiendo esa información a un menor o un adolescente que no entiende bien o incluso quizás un padre que no tiene esa capacidad para comunicarse o para sentarse a explicar por las razones que sea. O sea, hay que tener, ¿verdad? Digamos que un control en esa parte. Creo que eso es fundamental. Claro. No, y usted tocó un tema muy importante y es el tema de que tenemos que tener en cuenta que no podemos controlar todas las variantes. Uh-huh. En el caso de la conducta, licenciado Ramos, ¿qué nos puede hablar de cuál ha sido su experiencia, ¿verdad?, en la clínica con estos pacientes ante todas estas eventualidades que hemos sufrido en el 2020 y que venimos desde el 2017 sufriendo después de un evento atmosférico, ¿verdad?, de índole de gran escala? Pues mire, doctor, este tipo de situaciones nos trae mucha ansiedad. La ansiedad no es mala, al contrario, la ansiedad quizás en ciertas situaciones puede ser nuestro aliado como tal. Porque la ansiedad nos motiva a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el momento que yo tenga que ir a buscar, por ejemplo, en un evento atmosférico, tengo que ir a buscar mi comida, tengo que buscar el agua, ¿sabes? A reaccionar, a estar alerta. Exacto. Esa ansiedad me va a permitir a ir a buscar las cosas, ¿sabes? Ese tipo de estresor como tal. Claro. Pero tiene que ser hasta un punto, porque si dejo que esa ansiedad se eleve, entonces se va convirtiendo poco a poco en una patología. Claro. Como tal, ¿sabes? Porque todo en exceso pues me va a hacer daño. Claro está. Ahora que el licenciado trae ese punto, es importante recalcar eso. El hecho de que el estrés es un mecanismo normal que nosotros tenemos. Y es necesario. Correcto. Porque al final es como hablar de, por ejemplo, el miedo. El miedo es un mecanismo que es necesario, puesto que nos pone en alerta ante unas situaciones Claro. donde necesitamos protegernos. O sea que es cuestión de cómo abordamos o hasta dónde permitimos que este tipo de cosas nos vayan a afectar, porque en la medida en que nos dejan sin la capacidad para movernos, ahí es que tenemos problemas. Claro, yo pienso también, y estoy de acuerdo con el doctor, que la ansiedad bien canalizada puede ser bien productiva, ¿verdad? Y Sí, podemos alcanzar claro que sí. muchísimas cosas si sabemos canalizar y no llevarla, como dice el licenciado, a un punto patológico donde nos cause ya está en contra de nosotros y no a favor de nosotros. El doctor trajo un tema bien interesante, ¿verdad? En la psicología, yo recuerdo haber estudiado el término de intelectualización, ¿verdad? Cuando nos hacemos obsesivos con nuestra condición o con la situación que estamos viviendo y buscamos información y más información, y es mucho más común en nosotros, los profesionales de la salud, ¿verdad? Cuando padecemos de una condición médica, queremos buscar todos los libros, todas las fuentes, ¿verdad? Y eso no necesariamente va a redundar en algo positivo. No. Así que es puede importante. ser incluso contraproducente. Recordemos que también, ahora que usted menciona eso, cada ser humano, independientemente de que hay unas condiciones particulares, no reaccionamos a las condiciones igual. Las propias patologías de orden físico, ¿verdad? Usted lo sabe mejor que yo, pero también las psicológicas pasan, porque somos, ¿verdad?, una unidad. Uh-huh. Sucede que no las recibimos ni las manifestamos de igual manera. Claro. Entonces, no es que no sea importante informarnos, pero hay que tener cuidado, porque quizás la enfermedad o la patología no se va a presentar exactamente tal y como estamos, ¿verdad?, qué sé yo, de donde nos estamos informando, por poner un caso. O sea que hay que tener cuidado. Es bueno informarnos, pero no sobreinformarnos, porque también estaríamos entrando como una especie de obsesión, digamos, en términos de conocimientos o de qué puedo hacer y qué no debo o qué debería hacer, cuando realmente eso es un tanto cuestionable. Hay que ver cada caso, ¿verdad?, con sus particularidades. Exactamente. Hay que tener una perspectiva. Cada paciente
tiene su propia, ¿verdad? Cada paciente es un mundo aparte para nosotros. Sí. Y sin duda alguna, por más que nos informemos sobre un tema, no necesariamente vamos a tener controladas todas las variantes. Volvemos a lo mismo. Licenciado, en el caso de los niños y los padres, ¿verdad? Donde tenemos que tener esta cadena de llevar la información correcta a los padres para que puedan transmitirla a sus niños, que es un ejercicio muy importante porque es importante incluirlos, ¿verdad? En lo que es el día a día y sobre todo ante un evento tan peculiar como el que estamos viviendo. Es importante proveerle esa información correcta para que estos niños puedan también tener un cierto grado de autoprotección. Sí. ¿Cómo ha sido su de tranquilidad? exacto? ¿Cómo Mírate, ha sido su experiencia? Por lo menos en el campo que practico actualmente, siempre se trabaja con papá. Siempre que estamos trabajando sintomatología, la trabajamos con papá y eventualmente pues vamos a bregar con el niño. Pero tenemos que mantener a papá siempre con las mejores destrezas adecuadas para que él pueda modelarle eso al niño. ¿Sabes? Si tenemos un papá que no tiene quizás las herramientas necesarias, no modela bien la información, que lo que está diciendo es información que no es de fuente fidedigna. Validable, correcto. Validar, exacto, pues vamos a estar dando un modelaje negativo, ¿sabes? No Claro, vamos a estar- Y aunque esté diciendo una información que pueda ser veraz, esa información quizás no es propia para manifestársela o transmitírsela al menor. Eso. O sea, que no solamente se trata de que la información sea veraz, sino de que hay que tener una prudencia, una mesura. Recordemos que el padre, ¿verdad? Y la madre son, o el tutor, pues van a ser unos modelos. Y evidentemente se emulan las conductas, esos comportamientos. Por eso es tan importante. Hay algunas cosas que, por ejemplo, el padre puede y la madre puede hacer, ¿verdad? Para manejar ese tipo de cosas. Proveer ciertos espacios estructurados, digamos, de entretenimiento, como se tiene que estar en la casa. Pues mira, a esta hora, de tal hora a tal hora puedes utilizar la computadora. A tal hora pues vamos a almorzar, cesamos, dando cierta estructura, porque también esa estructura brinda algo de sentido de seguridad, ¿verdad? De pertenencia y de seguridad, estabilidad. Cierto nivel de estabilidad que ahora es bien importante. Claro. Probablemente más que nunca. Darle también su independencia como tal, en términos de, por ejemplo, qué es lo que quiere comer el niño. No Sí, solamente vas a comer escoger, esto y claro, esto, que él unas pueda escoger alternativas. también, que va a ayudar en su desarrollo psicosocial también. Lo en hace ese aspecto, participativo dentro de las circunstancias. Hace al menor que participe. Claro, nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y eso es basado en mi experiencia, donde las condiciones de ansiedad y depresión, ¿verdad? Son bien marcadas, bien presentes, ¿verdad? Recurrente y bajo mi opinión, que no tiene que ser la de los compañeros, no se está trabajando de la manera como se pudiera trabajar. No vamos a utilizar el término que no se está trabajando, porque sí sabemos que hay algunos mecanismos, pero entendemos que hay mucho más que hacer en una población que cada vez más creciente. Eso es mi experiencia clínica en la práctica día a día. Y yo entiendo que todos estos eventos han exacerbado a unos niveles extremos, ¿verdad? Sobre todo este 2020. Venimos de un huracán devastador, extremo, más grande, donde tuvimos que vivir utilizar esa parte de nuestro cerebro de la sobrevivencia, llevarla a la práctica. Y muchas veces hasta sin estar preparado, ¿verdad? Para esos fines, racionar comida, racionar agua, combustible, etcétera. Y obviamente todo de los terremotos que han sufrido, sobre todo nuestros hermanos del sur. Y los diferentes eventos que van a estar presentes, porque estamos en medio de una temporada de huracanes. ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de ansiedad ¿verdad? con sus pacientes? Bueno, antes de eso quisiera abonar al hecho, por la línea que usted iba, de que algo con lo que hay que tratar de romper es con esa cultura quizá que todavía existe, genuente en términos de lo que es buscar un servicio de un psicólogo o de un psiquiatra cuando se necesita. Digamos que tratar de que se rompa ese estereotipo de que cuando yo voy a buscar ese tipo de servicio, pues yo estoy loco, Claro. yo estoy fuera de la realidad. No, mire, es como, ¿verdad? Como usted muy bien dice, usted tiene una práctica, ¿verdad?, como médico y por lo que pude entender, usted acaba de expresar de que llegan muchas personas quejándose, ¿verdad?, de depresión, de ansiedad, por distintas razones, por pérdidas de empleo, por rupturas matrimoniales, etcétera.
¿Y qué pasa? Muchas veces estas personas podrían estar incluso teniendo una sintomatología fisiológica que se derive de problemas psicológicos o vis a vis, ¿verdad? O una combinación. Y muchas veces la persona solamente acude a la medicina, ¿verdad? Convencional y a lo que entendemos, ¿verdad? Que es estrictamente del cuerpo. Claro que es una división que no es real, pero que tradicionalmente se ha hecho. Y entonces me parece a mí que es fundamental lograr destruir ese estereotipo que hay, porque todos tenemos problemas, nadie es inmune a cualquiera. Si se nos muere repentinamente, por poner un ejemplo, un hijo, ¿verdad? Pues mire, eso es algo que conmociona a cualquiera. Como decimos por ahí en la calle, nos saca de carrera. Correcto. Es algo, ¿verdad?, que desestabiliza nuestra vida, que lo vamos a sufrir, que probablemente necesitamos un tiempo, ¿verdad?, de reposo. Incluso sabemos de casos que hay personas pues, que lamentablemente no se recuperan, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Pero siguiendo, ¿verdad?, que me parece que por ahí usted iba, es vital de que las personas dejen de estar pensando en un psicólogo o un psiquiatra como un ente o unos profesionales que van a recibir la visita de personas que están fuera de la realidad. Por supuesto que existen personas que tienen unos trastornos, ¿verdad?, en esos niveles. Mucho más avanzados. Claro, pero en general la población a la que usted se está refiriendo es lo que de ordinario nos puede pasar a todos, claro, ¿verdad? Por una circunstancia que se presenta como una pérdida de matrimonio, una pérdida de un hijo, muchísimas cosas, ¿verdad?, del día a día que son que nos van a pasar a todos, digamos. Y que como hablamos anteriormente, no tenemos control de las variables. Por ejemplo, la inestabilidad que hemos estado experimentando en los últimos años por pérdidas de trabajo, por los desastres naturales, etcétera, pues obviamente abonan a que este tipo de condición que ya está existente quizás en un grado menor llegue a unos niveles bien altos. Sí. Yo por lo menos en mi práctica, y muchos pacientes no me van a dejar mentir, yo le hago hincapié de la importancia de buscar la ayuda de un profesional que esté capacitado 100% para trabajar este tipo de trastornos, ¿verdad? Yo hablo por mí personalmente, yo a veces me siento cómodo trabajándolo, pero muchas veces hay una línea donde yo digo, necesito que busques este tipo de ayuda porque claro, ellos tienen un nivel de expertise mucho más elevado que el que yo te puedo brindar. Pero qué bueno que por lo menos hay un grupo de pacientes que se pueden abrir y decirle, entonces usted pues ya sea que le pueda dar alguna prescripción remediativa o hacerle un referido, ¿verdad? Una recomendación en base a lo que está viendo, al cuadro clínico que tiene la persona. Aquí la base también es psicoeducar a la población sobre lo que es un psicólogo, las funciones que hace un psicólogo, pero bien básico para que ellos puedan entender lo que en realidad se va a trabajar, que no es este tipo de visión que se tiene de que el psicólogo es pa' loco, ¿no? El psicólogo que es algo malo. Que es un estereotipo, exactamente. Sí, mira, si está un psicólogo, exactamente, ya lo perdimos, ¿verdad? Por decir una frase. Y es importante, si algo queremos hacer hincapié en este programa, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de hablar con dos expertos en esta área, es que tengamos la mentalidad, que seamos quizás ese canal que le haga entender a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que la ayuda existe, que hay profesionales en nuestra área que están altamente capacitados para manejarla y que necesitamos buscar la ayuda. Tenemos que estar abiertos a hacerlo. Esto es medicina como cualquier otra medicina, ¿verdad? Es parte de lo que es nuestro ente. Así Por ejemplo, ahora que retomando, ¿verdad?, lo que dejé sobre el tintero que usted había preguntado, hay ciertas cosas, el amigo, ¿verdad?, el compañero acá, el colega también puede abundar, como yo decía, ¿verdad?, de esa estructura, pero a la misma vez esa estructura no es una estructura que necesariamente se va a convertir como una esclavitud. O sea, que no tiene, ¿verdad?, que es una encejona, ¿no? Porque está el hecho de que si, por ejemplo, pues, digamos que uno como padre, pues dice, vamos a ver una película en familia, pues, ¿de qué tipo de película, cuál podemos ver, cuál les gustaría ver? O vamos a dejar la película para más tarde, mientras entonces ahora leen un libro, ¿verdad? Porque probablemente, ¿verdad?, van a estar los niños haciendo tareas o teniendo que tomar clases vía remoto, vía internet, etcétera. O sea, es esa manera, digamos, de afrontar esto de una forma más acorde a lo que nos está pasando y dentro de las limitaciones que tienen, ¿verdad?, unas cuatro paredes, por llamarlo de una manera, de un hogar, pues hacer que la vida sea, digamos, entretenida dentro de esa realidad, porque sabemos, ¿verdad?, que obviamente quizás también es un momento
quiero traer también esta reflexión, un momento de quizás explorar otras cosas que pueden ser interesantes que las personas nunca hayan explorado, como por ejemplo el arte, que en mi caso, verdad que en particular pues soy músico y hago canciones y me gusta. Es una dimensión que definitivamente a una persona, a uno como ser humano, lo hace sentirse, digamos, más allá de feliz, como poder expresarse, exacto, es un manifestarse mecanismo. Con libertad, y es una forma mecanismo de sentirse bien, igual que el deporte. Claro, sabemos que esto va a depender también de cuánto espacio, ¿verdad? Con cuánto espacio contamos, pero yo entiendo que prácticamente Claro. si uno no tiene que moverse tan distante para poder hacer cierto nivel de ejercicio, exacto, que también es importante recalcar el ejercicio, porque el ejercicio también es una fuente de liberación de estrés y de estar saludable tanto físico como emocionalmente. Claro. En el caso de usted, licenciado, este paciente que llega por primera vez a una terapia con usted y es de este tipo de paciente que estamos hablando, que quizá por la presión de la familia ante una situación que es claramente identificable por su profesional o por sus mismos familiares, llega donde usted ¿cómo usted hace hincapié de que llegó al lugar correcto, de que no está, ¿verdad? No está, que lo que tiene es manejable, que no es un pecado estar, ¿verdad? Con un profesional como usted. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en esa primera sesión, aparte de todo el protocolo de rapport, de entrevista inicial, tenemos que validar esas emociones, validar esos sentimientos. Porque si tenemos a este paciente que está expresando y está con esta duda de que, mira, te estoy expresándole a un extraño, a ver, mi vida, mis situaciones, ¿sabes? Mis malestares, exacto, ¿cómo tú vas a reaccionar cuando yo te diga esto? O sea, tengo que validar todas esas emociones que ese paciente me está expresando para entonces poderle... Sí, eso es fundamental, porque ahí se va a establecer, ¿verdad? Ese rapport, como se llama, ¿verdad? Utilizamos esa palabra. Exacto. Básicamente, Hablarnos un poco de qué significa esa palabra. Básicamente es establecer una relación, ¿verdad? Cordial dentro de lo profesional, empática, donde uno le deja saber a ese paciente, me imagino cómo te sientes, estoy aquí para ayudarte, para escucharte. Esa confianza. Exactamente, como que obviamente abrimos el canal de la confianza, sabemos que esa confianza va a tener unos límites establecidos, ¿verdad? Por el tipo de terapia y de unas éticas, ¿verdad? Al igual que usted lo tiene que llevar en la profesión médica. No obstante, en el aspecto psicológico, a veces el asunto hasta se complica más, porque no perdamos de perspectiva de que esto tiene que ver con cosas, ¿verdad?, bien íntimas, ¿no? De los pensamientos, de las problemáticas. Imagínense, por poner un ejemplo, pues viene esta señora que tiene un issue con ir al baño. Yo recuerdo que yo una vez atendí a una dama que tenía un issue de esa naturaleza. Entonces imagínense, esta dama tiene un issue de no poder hacer necesidades biológicas fuera de su hogar, porque le causa, y es mucho más común, es mucho más común de lo que uno se cree, lo sé. Luego que me pasó la historia, que la verdad la compartí con compañeros, me lo dijeron. Pero es algo que es fuerte, porque independientemente es algo que podría causar mucha vergüenza, ¿no? Claro. El hecho de uno reconocer, mire, es que mi problema es que a través de los años, que es en esencia lo que estoy, ¿verdad? Voy a hacer contando lo que la señora me dijo. Mi problema ha sido de que yo, a través de 20, 25 años de mi vida, he estado coartada de hacer un montón de cosas, porque mi miedo es tener que ir, o mi incomodidad, a utilizar un baño ajeno al de mi hogar. Claro. Baño y eso priva a que se ha afectado mi relación familiar, mi relación con su esposo, con mi esposo, ni se diga, con mis hijos, con todo el mundo, porque yo ando con esa cruz, ¿verdad? No me puedo desprender de ese issue de que tengo que estar cerca del baño, ese baño de la casa, o si acaso de un familiar cercano, si no, no me siento cómoda. Quiere tener el control de una variable que no necesariamente tiene control. Sí, porque se puede presentar, pero es interesante aquí el punto de cómo hay que ver, no solamente validar, sino tener la suficiente empatía para poder quizá uno en el interior estar pensando contra lo que esta señora tiene, me parece a mí algo sin sentido. Claro.
Claro. Sin embargo, yo como profesional valido esto y lo voy a trabajar porque para ella es algo Importante, serio sí, y básicamente. representa un problema. Claro. Y uno hasta incluso tiene que hacer esta distinción porque yo reconozco que cuando yo escuché el problema de esta dama, no me reí de ella, pero me resultó algo, digamos, un tanto, tengo que reconocerlo, un tanto trivial para mis criterios. Claro, Pero entonces claro. inmediatamente dije, espérese, usted tiene unos criterios, ella tiene otros. Vamos a olvidarnos del suyo, vamos a trabajar con la situación Tenemos que que ella tener trae. la neutralidad como tal, Claro, de que claro. mi pensamiento, mi pensar, no... No necesariamente. No es lo correcto. Necesariamente. Exacto. No, claro, y ahí tenemos un vivo ejemplo de cómo esta situación estaba controlando la vida de la dama, ¿verdad? Cómo esto llegó a un nivel donde durante tantos años ella se cohibió de hacer muchísimas cosas, quizás por no buscar la ayuda o por no creer que era importante. Sí, ¿verdad? no, es que ¿verdad? también 25 años volvemos después a es entender, importante. hay que entenderlo. Era algo que le causaba mucha vergüenza, lo había intentado, había desistido, o sea, intentado ¿verdad? Aliviar eso, pero era un issue, ¿verdad? Que le causaba Trascendental, vergüenza. en No el era caso de sencillo ella. decirle a alguien, mire, tengo un problema de salir de mi casa y es porque si me dan ganas de orinar o de evacuar, pues quisiera estar en mi casa. Sí, no O sea, puede ir a un baño público por, claro. por diferentes razones. En el caso de verdad que es bien importante en en el campo de la salud en general, pero obviamente en el campo de la psicología y de la psiquiatría conductual, ese vínculo, ese punto donde ese paciente abre, ¿verdad?, todos sus sentimientos por completo, yo entiendo, ¿verdad?, y estimo que toma un tiempo, ¿verdad?, lograr ese vínculo. Para que le digan todo lo Sí, que de por verdad está supuesto que sí, por Sí, supuesto que cada, sí. cada paciente Sí, tiene cada una paciente variación va a ser como un tal. mundo, pero en general, Porque siempre está esa resistencia al principio. Sí, Claro, como claro tal. que sí. como dice el doctor, es una persona extraña que le voy a contar un problema que para mí es de vida o muerte. Entonces, ¿cómo yo me abro? ¿Verdad? Eso toma tiempo. Y en base a su experiencia, ¿qué tantas secciones toma esto en promedio? Sabemos que los casos son independientes y algunos pueden durar mucho tiempo, algunos pueden ser pero rápidos. yo diría que en general yo me atrevería a decir, no sé si el compañero está de acuerdo. Coincide. En base a mi experiencia, pues como yo diría que más o menos como en 4 o 5 sesiones Muy uno bien. ya básicamente ha llegado a una compenetración o a un nivel de cierto nivel de confianza, ¿verdad? Confianza, Terapéutico, que ya permite que la cosa fluya. Claro, va a variar Va a de variar. paciente a Va a paciente, variar. pero más o menos por ahí yo diría. Muy Por ahí bien. yo diría. Una de las cosas que me gustaría enfatizar es el hecho de que esto puede sobre todo cambiar con niños. Hay que entender que cuando un niño va donde un terapeuta como nosotros, pues básicamente, aunque dicen por ahí, ¿verdad?, que hay que saber ganarse a los niños, ciertamente que hay que sabérselos ganar, para mí todavía resulta más retante. Complejo. Sí, y más complejo. Particularmente si estamos hablando, ¿verdad?, de niños 4, 5 años, 6 años, donde pues ciertamente se está enfrentando a una persona que le está haciendo preguntas, un desconocido, quiere jugar con él, ¿verdad? Que es una de las cosas que uno inmediatamente utiliza porque es una forma de que el niño se sienta cómodo inmediatamente. No obstante, el niño tiende a observar y tiende a preguntar muchísimo. Y hay que tener cuidado, o sea, y hay que tener, ¿verdad?, bastante prudencia en términos de qué se les responde. Y más aún, esas mismas preguntas, ya uno como psicólogo va pensando, te están dando información sobre sus capacidades. Por ejemplo, hay niños que a veces a mí me han dejado bobos, que el primer día me dicen, ¿qué usted tiene en ese bulto? O sea, es atrevido, es un Sí, atrevimiento, pero él está viendo que el bulto tiene, es verdad, está bastante gordito, entonces tiene como una inquietud. ¿Qué Claro. usted tiene ahí? O sea, yo estoy aquí con usted, o sea, algo subyace. Claro. Y me parece a mí que es importante, no, tengo los materiales míos de trabajo, o sea, yo creo que lo más adecuado es sácale, presentas, ¿por qué? Porque ahí había una resistencia probablemente, mira, ¿no? O sea, como Sí, quien crea una dice, confianza claro, extra. y es chocante porque uno no se espera, ¿verdad?, que el niño a un adulto, somos una figura de autoridad, Claro. él no tiene confianza y hacerte esa pregunta de momento, ¿verdad?, denota una cierta capacidad de inteligencia y que el niño es asertivo, niño, ¿verdad?, bien asertivo, Un- y-
No, sin duda alguna hemos tenido una charla muy, muy interesante. Esperemos que le haya servido y que sirva como un vehículo para orientar a nuestra comunidad, para lograr llevarle estas personas que se pudieran estar sintiendo de esta manera a los canales correctos, a los profesionales correctos. Ya estamos terminando nuestra sección del día de hoy, así que vamos a despedir al doctor Carlos Díaz Nieves, que nos estuvo acompañando, psicólogo clínico. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Sí, bueno, me pueden buscar, ¿verdad? En el ámbito personal, porque no tengo una práctica privada, pero en una página en Facebook, Muy bien. por Carlos Alberto Díaz Nieves me consiguen. Y incluso ahí está, ¿verdad? Mi teléfono. Se pueden comunicar para cualquier consulta sin ningún compromiso. Y con mucho gusto. Licenciado Carlos Ramos Vélez, psicólogo especializado en familia, también toca autismo, que es un tema bastante amplio y complejo y conductual. ¿Cómo lo podemos Mire, doctor, me pueden contactar al 787-566-4219 o al correo electrónico a carlosramosvelez@gmail.com. Le damos las gracias a ambos por formar parte de este proyecto y esperemos tenerlo en otra entrega, ¿verdad? De tantos temas del área de conducta. Así que gracias a ambos por participar. Gracias por la invitación. Gracias.